Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, Buenos días, profe. Sí, se les... Buenos días, muchas gracias por contestar. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. De acuerdo, vamos a entrar ya a la unidad número 2 de arquitectura, en la cual ya vamos a topar algunos estilos arquitectónicos, algunos patrones arquitectónicos, que es lo que nos toca ver. Más o menos recordando un poquito de qué era esto de teníamos patrones de diseño, teníamos patrones arquitectónicos y teníamos estilos arquitectónicos. Y bueno, tratemos de recordar. Un patrón de diseño, ¿alguien recuerda cuáles eran las características de un patrón de diseño? Usando la manito. ¿No? Bueno, decíamos que un patrón de diseño es una forma de alguna manera de programar. ¿Por qué? Porque un patrón de diseño va a impactar sobre el componente directamente. Digamos, cuando usted está más adelante en el siguiente semestre, justamente tiene una materia en la que va a conocer a profundidad todos estos patrones de diseño. Algunos ejemplos de patrones de diseño se denominan, por ejemplo, el singleton, el factory, ¿cierto? Donde son formas de programar componentes y de acuerdo a eso puede clasificarse, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted está utilizando patrones de diseños, se refiere a cómo un componente se crea, cómo está estructurado. Si hablamos de estructura de un componente o de una clase, ¿no es cierto? Hablamos de qué atributos tiene, de qué métodos tiene, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de esas cosas. Y también hablamos de funcionalidad, pero a nivel de componente, cómo funciona internamente ese componente. Se dice que en arquitectura un patrón de diseño no impacta directamente sobre el componente. Es decir, digamos que nosotros estamos diseñando una clase, ¿no es cierto? Eso sería de alguna manera un componente. Y un patrón de diseño lo que nos va a indicar es cómo existen diferentes métodos, cómo se puede comportar esa clase. Como tal, ese componente, los cambios que se hagan, no es perceptible para el resto de componentes que se encuentran a su alrededor en una aplicación muy grande, ¿sí? Ahí hablamos de patrones de diseño. Como decíamos, el singleton, el factory, le van a enseñar más adelante cómo crear estos componentes con unas características especiales. Pero esas características especiales son inmersas a ese componente, es decir, solo le afecta directamente a ese componente. Si hacemos el símil con las clases, si está creando la clase persona, solo le afecta a la clase persona cómo funciona internamente, cómo está estructurada. A los componentes que están afuera y que se relacionan con esa clase, no les afecta. Mientras que el patrón arquitectónico ya es un poquito diferente, en el sentido en el que cuando hablamos de un patrón arquitectónico ya estamos hablando de cómo ese componente interactúa con el resto de componentes que son parte del aplicativo. Es decir, cuando hablamos de cómo interactúa, estamos hablando de cómo se comunican entre los diferentes componentes que puede tener un aplicativo, qué restricciones tiene. Ahí hablamos también ya de algunos atributos de calidad, como el performance, la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, el utilizar patrones arquitectónicos es como clasificar de alguna manera estas formas de trabajar de acuerdo a cómo se comunica entre componentes. Recuerda, el patrón de diseño es inmerso a cada componente y no afecta al resto de componentes. El patrón arquitectónico, en cambio, es cómo cada componente se comunica con el resto de componentes de un aplicativo. Y en cambio, cuando estamos hablando de un estilo arquitectónico, ya estamos hablando como que de las características que tienen estos diferentes patrones y que se parecen entre sí. Y estas características únicas lo que hacen es que nosotros podamos clasificar todos estos patrones que se parecen entre sí, ¿cierto? Entonces, un estilo arquitectónico habla más bien a nivel genérico de ciertas características que puede tener un- un- unos componentes en sí. Digamos, cuando queremos hacer el símil, por ejemplo, de que en esta imagen podemos ver, son imágenes de distintas iglesias, ¿cierto? Entonces,
¿Qué podría decirme usted cuando mira esta imagen de estas 3 iglesias? ¿Tienen en común? El estilo, la construcción más o menos, colores puede ser también. ¿No es cierto? Estamos hablando de iglesias, estas son de hecho un estilo denominado iglesias góticas, ¿no es cierto? Y tienen características muy particulares. Mire, todas tienen las puertas de entrada con la misma forma. No son idénticas, unas son más pequeñas, otras son más grandes, otras son más puntiagudas, otras menos. Tienen igual patrones circulares en el tope, tienen techos altos, por lo general son bastante construcciones bastante altas. Entonces, todas ese conjunto de características lo que hace es que podamos clasificar estas iglesias como góticas. Todas tienen ese estilo gótico. Lo mismo que es en construcción, en la arquitectura normal ocurre en lo que es la programación. Cuando nosotros nos fijamos en ciertas características que varios patrones, digamos que un patrón es justamente esta catedral. El otro patrón, esta otra catedral. El otro patrón es esta otra catedral. Entonces tenemos patrones distintos, ¿no es cierto? Que decimos donde nuestros componentes se comunican entre otros componentes de alguna manera. Entonces decíamos, ¿qué diferencian a los patrones? ¿Cómo se comunican entre los componentes? El performance, la seguridad, ¿no es cierto? Todos estos atributos de calidad, de hecho, que vimos algún rato, va a hacer que un patrón sea diferente de otro patrón, ¿cierto? Pero cuando muchos patrones tienen algo en común, eso se denomina estilo arquitectónico, cuando tienen características bastante similares. Entonces, cuando hablamos de un estilo es de algo general. Cuando hablamos de un patrón arquitectónico, estamos hablando ya de algo más particular, que hablamos a nivel de componentes y cómo interactúan entre sí a un nivel más alto. Mientras que un patrón de diseño hablamos de la parte interna del componente. Entonces, nosotros patrones de diseño en arquitectura de software no vamos a ver, eso le va a tocar ver en el siguiente semestre. Pero sí veremos los patrones arquitectónicos y los estilos arquitectónicos. Ahora, dentro del primer estilo arquitectónico que nosotros vamos a ver uno denominado el primerito que se llama monolítico y que usted le conoce, que ya ha programado. ¿Qué le parece esta imagen? ¿A qué le recuerda? ¿Conoce usted aplicaciones de este tipo? ¿Ha realizado aplicaciones que se le parezca? John, dime. Sí, o sea, más o menos los programas que veníamos haciendo los semestres anteriores. Existen los paquetes, las clases, pueden importar otros paquetes de otras librerías, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien, John. Exactamente. Como programa vamos, ven, escuchémosle a Luis Ernesto, ¿qué nos tiene que decir? Iba a decir lo mismo, profe, que se me hace a la programación orientada a objetos. Muy bien, correcto, así funciona, de hecho. ¿Me dan los apellidos? Hay 3 personas que han aportado. Ramos. Ramos, muy bien. Valladares. ¿Quién fue el primerito anterior? Creo que fui yo mismo, Ramos. Entonces sí, efectivamente, una aplicación monolítica. ¿Qué problema no poder organizar esto? Una aplicación monolítica, de hecho, una de las características más importantes de este estilo arquitectónico, que a la vez es un patrón denominado los monolíticos, es que tienen componentes, todos sus componentes están inmersos, están compilados como una sola pieza de código, ¿no es cierto? Aunque usted dentro de su aplicativo, digamos, una aplicación Java, tenga muchos paquetes, dentro de los paquetes tiene muchas clases, ¿no es cierto? Pero al final toda su aplicación es un código monolítico y cuando usted compila y genera probablemente el código Java, si programa para el web, generará código JS, si utiliza una aplicación en C++, generará un ejecutable, ¿no es cierto? Y todas las librerías que usted pudo haber importado también de alguna manera, todo eso se cohesiona en una sola pieza de código, ¿sí?
Significa que cuando usted compila la aplicación y genera el ejecutable, tiene una sola pieza de código y cuando usted le va a instalar en las máquinas de los usuarios, tiene que copiar ese aplicativo en todas las máquinas, ¿no es cierto?, para que funcione. Y además, una de las características de estos aplicativos monolíticos es que son sumamente independientes. Esa sería, de alguna manera, la característica más importante de los aplicativos monolíticos. Un aplicativo monolítico, lo que lo define es que es independiente. No necesita de ningún otro componente para ejecutarse. Esa es la capacidad más notable que tiene. Usted coge, le copia en una máquina y se ejecuta solito. No necesita poner nada más. Entonces, esa sería una de las principales características. Si todos sus componentes, no significa, muchas veces se llega a pensar que un aplicativo monolítico, como tiene todo dentro de una sola pieza de código, pensamos que puede estar desordenado, que puede no tener una estructura. No, no, esas son creencias erradas acerca de este estilo arquitectónico monolítico. Porque usted puede tener buenas prácticas de programación, ¿no es cierto? Y dentro de su código coloca clases bien definidas, paquetes, y que está colocando adecuadamente. Eso más bien sería como que una práctica de programación, el que haga que su aplicación sea desordenado, no. Pero no significa que por ser monolítico todo esté mezclado ahí, no. Podemos tener aplicaciones monolíticas bien estructuradas. De hecho, la primera forma de programación, ¿cierto? Era hace años atrás, hace unos 30 años, era crear únicamente aplicaciones monolíticas. Así funcionaban, de forma que copiábamos todo el código como si fuese una sola unidad cohesiva de código. Entre sus características, pues ahí tenemos el primero, que eran sumamente independientes, por lo tanto son autosuficientes, ¿cierto? No necesitan de nadie más para funcionar. Y también pueden realizar una tarea concreta de punto a punto. ¿A qué se refiere con esto? Desde el inicio hasta el final realiza una tarea concreta, ¿sí? No necesita de nadie más. ¿Qué más podríamos decir? Muchas veces se cree que estas aplicaciones monolíticas son aplicaciones grandes, aunque no es necesario. Actualmente, bueno, antes, como les digo, la única forma de programar era con este estilo. Y de hecho, si usted quería hacer una aplicación que funcione para una empresa completa, ¿no es cierto? Era una aplicación gigante. Imagínese con este estilo programar un aplicativo que funcione la parte contable, que funcione la parte de ventas, que funcione la parte de inventario. Podría funcionar tranquilamente dentro de una aplicación monolítica, ¿no es cierto? Y la misma aplicación le instala al de contabilidad, le instala en la caja de ventas, le instala al, al de inventarios, al de bodegas, ¿no es cierto? El mismo aplicativo. Sería una aplicación sumamente grande, aunque no es requisito. Como digo ahora, se puede crear aplicaciones monolíticas que hagan una sola tarea bien, ¿cierto? Lo único que hace que sean monolíticas es que sean independientes y autosuficientes. Por lo general, se ejecutan sobre una sola plataforma, se suele decir, es decir, sobre una sola máquina, ¿sí? En un solo computador. Significa que yo todo mi aplicativo le coloco en el computador. No significa que solo una computadora tenga la aplicación, como yo digo. Si en una empresa usted tiene 5 cajeros, un contador, 2 bodegueros, perdón, todas estas personas van a tener copiadas dentro de su computador el mismo aplicativo y probablemente su aplicativo tenga puesto permisos para que cuando es el contador vea la parte financiera, los menús financieros. Cuando es el bodeguero, vea la parte de bodega. Y cuando es el cajero, vea pues la parte de ventas, ¿cierto? Pero ahí decimos en esta característica de que se ejecuta sobre una sola plataforma, es sobre un solo computador. Existen aplicativos con otro estilo que se ejecutan en más de un computador, pero ya veremos a qué se refiere eso. Un aplicativo de este estilo se dice que de alguna manera puede ser fácil de desarrollar porque todo el código lo encuentra ahí, ¿cierto? Si quiere ver cómo hacen el mayor general,
abrirá programadamente el paquete financiero y dentro del paquete financiero encontrará alguna clase que haga que se llame mayor general y entonces puede encontrar todo el código ahí fácilmente. Se dice que también es fácil de escalar. ¿Por qué? ¿Qué significa escalar? Ya habíamos visto esta característica, que era hacer que sea más grande, es decir, tengo 5 usuarios, luego crezco, ya no tengo 5 puntos de venta, ahora tengo 10 puntos de venta. Puse un local adicional, ¿no es cierto? Tengo 10 puntos de venta, estoy escalando. Hay una mayor cantidad de usuarios. ¿Cómo escalamos? En los computadores de estos 5 usuarios adicionales, copiamos el aplicativo. Por eso se dice que es fácil de escalar también. Tiene pocos puntos de falla también entre sus características. ¿Por qué? Porque el aplicativo, al ser un solo aplicativo, no se tiene que preocupar por otros componentes que pueda tener su aplicación. Ahorita es un poco más complejo explicarle eso porque estamos hablando de una sola pieza de código. Cuando hablemos de otras arquitecturas en las que tiene que interactuar entre varios componentes, hablaremos que hay más puntos de fallo. En este caso, el único punto de fallo es justamente este artifact.exe. Esa aplicación que engloba todo es el único punto de fallo. Entonces, decimos que hay pocos puntos de fallo. Una aplicación monolítica también acerca del performance. ¿Qué me dice usted? Una aplicación monolítica, ¿qué cree? ¿Que el performance sea alto o sea bajo? No dependerá el dispositivo en el que se le coloque. Además, que como se carga en un solo, digamos, dispositivo, puede que sea bajo con el uso. Se me ocurre. Y tú dices que el performance puede ser bajo y que de alguna manera depende del computador en el que le instalemos. John, ¿qué me Porque no tiene que está decir? distribuido. Bueno, yo iría al contrario. Yo pienso que el performance no sería más óptimo ya que es eh, ya que solo tienen una sola plataforma. Muy bien, ya que se ejecuta en un solo computador, de hecho, ¿no es cierto? Entonces vamos con John Enríquez. La Cueva, el otro chico, ¿cierto? Paul Cueva. Sí, Pues efectivamente, una aplicación monolítica tiene el performance alto. ¿Por qué? Porque no tiene saltos de un computador hacia otro computador. Porque para ejecutarse, para hacer todo lo que necesita, tiene todo dentro de ese mismo computador. De hecho, dentro de su aplicación .exe tiene todo lo que necesita. Entonces, el performance en una aplicación monolítica es alto. Es fácil de probar. De hecho, cuando usted tiene que, si estuviera haciendo control de calidad, para probar la aplicación, como todo está dentro del mismo aplicativo, puede probar todo el proceso sin ningún inconveniente. Entonces, también se dice que es fácil. Digamos que estas son las características de una aplicación monolítica. Ahora, cuando hablamos en cambio de ventaja o desventaja de estas características, todo esto que hemos mencionado, puede ser dependiendo de lo que yo quiero hacer, se puede convertir en una ventaja o en una desventaja. Por ejemplo, cuando hablamos de la escalabilidad, ¿cree que es una ¿cuándo diría usted que la escalabilidad es una ventaja y cuándo diría que la escalabilidad es una desventaja? Paul, para mí la escalabilidad, digamos que sería una ventaja con pocos dispositivos, pero si ya es demasiados dispositivos, estar instalando uno, me imagino que sería complicado, sería más fácil una forma en la que se puede instalar de todos en vez de estar de uno en uno. muy bien, dice que ahí el escalamiento, cuando se trata de actualizar el software, por ejemplo, me dice que el escalamiento sería complicado. Bueno, cuando hablamos de actualizar el software, de estar instalando uno por uno, o si hago un cambio y tengo que ese cambio replicar a toditos, estamos hablando más bien de la parte del mantenimiento más que del escalamiento. Kevin, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo sería una ventaja el escalamiento o una desventaja? A ver, en vertical creo que sería
ventajoso. Y en horizontal creo que sería desventajoso. ¿Por qué? Porque en vertical, como es una sola aplicación, le puedo manejar desde un solo lado y, o sea, desde una máquina y de ahí hacerle un superordenador, pero en horizontal, como es monolítico, yo pienso que estarle manejando en muchas máquinas, no creo que sea tan ventajoso, la verdad. Ok. Alexis, ¿qué opinas tú? Yo diría que sería un escalamiento, el más opcional diría que un failover, por lo que nos permite salvaguardar, o sea, tener copias del programa. Es lo que yo diría que sería más ventajoso en un failover, mientras que, como dijo el compañero, con un escalamiento vertical creería que sería un poco menos ventajoso. ¿Ya? Luis Ernesto, ¿qué opinas tú acerca del escalamiento? Una ventaja sería que como es una sola aplicación, se le puede instalar en varias computadoras para poder escalarle y la desventaja podría ser que toca hacerle escalar a toda la aplicación. Y si es una aplicación Correcto. gigante, nos vamos a demorar mucho. Correcto, muy bien. Cristina, ¿qué más podrías aportar acerca del escalamiento? Yo digo que depende también al escalamiento, o sea, tanto el horizontal como el vertical van a tener sus ventajas y desventajas. Pero, por ejemplo, el horizontal, la ventaja va a ser que se puede, o sea, puede ser escalado de manera infinita, o sea, se pueden añadir varios dispositivos sin problema, pero en cambio, cuando es vertical va a tener un límite en el que se puede escalar verticalmente. Bien, ¿me recuerdas que era escalar verticalmente? Escalamiento vertical es cuando se le aumentaba como la memoria o el CPU al dispositivo. Ya, perfecto. Muy bien. Por favor, me das sus apellidos. Rivera Inge. Gran Ángel. Pero igual Luisa también. Granda, Juana Luisa. Valladares. Muy bien. De alguna manera, en una aplicación monolítica, el escalamiento, como ustedes lo llaman, el escalamiento horizontal, sí puede llegar a ser infinito, porque la aplicación no se afecta. Como es una sola aplicación, yo sigo copiando en la siguiente máquina, en la siguiente máquina. Si hay 100 usuarios a nivel nacional, pues son 100 computadores y en los 100 computadores instalo la aplicación, ¿cierto? Entonces yo puedo seguir escalando sin ningún problema. Mi aplicación no se ve afectada, su rendimiento, el performance, no se ve afectada por cuántos usuarios yo tenga, ¿sí? Siempre el performance va a ser el mismo, más bien depende del computador en el que le estoy instalando. Si a todos los usuarios les pongo un computador de las mismas características, mi aplicación no se ve afectada si tengo un usuario o 100 usuarios. Le da igualito, porque cada aplicativo se ejecuta dentro de un solo computador. ¿No es cierto? Si hablamos de escalamiento vertical, en cambio, pues evidentemente, si ya tengo un aplicativo así, monolítico, muy grande, que tiene varios módulos, voy a tener que escalar los computadores colocando más memoria RAM, más CPU, ¿no es cierto? Más disco probablemente, para que me ayude a que mi aplicativo se desempeñe mejor, ¿no es cierto? Pero digamos que ese podría ser un problemita en un aplicativo monolítico. Como ventaja, que yo puedo escalar horizontalmente hasta el infinito. Como desventaja, que si el aplicativo ya llega a ser muy pesado, ¿cierto? Es muy grande, porque recuerde que cuando usted empieza a ejecutar este aplicativo, el tamaño del stack, el tamaño del heap, ¿no es cierto? Todo eso influencia, ¿no es cierto?, dentro de su sistema operativo, utilizar todos esos recursos. Y si el aplicativo es grande, pues y tiene declarados muchísimas estructuras que utilizan mucha memoria, mucho CPU para hacer todas las transacciones que necesite, va a llegar a un límite, ¿no es cierto? Dependerá del aplicativo
En el caso de que su aplicación sea una aplicación pequeñita, por ejemplo, el escalamiento horizontal y vertical, no tiene ningún inconveniente. En este caso, sería una ventaja en todos los sentidos. Entonces, cuando hablamos de escalamiento, digamos que podríamos considerar que una aplicación monolítica es bastante escalable y se puede escalar con facilidad, y la escalabilidad podría ser considerada una ventaja. Cuando hablamos de otra característica, por ejemplo, la disponibilidad, ¿cómo se comportará la disponibilidad en aplicaciones monolíticas? Cristina. Perdón, Inge, era de la pregunta anterior. Ok, Paul. Como no depende de otros servicios si se ejecuta en una misma máquina, yo creo que la disponibilidad es una ventaja, que puede ser 24 horas, dependiendo del dispositivo que lo ejecuta. Muy bien, John. Sí, de igual manera creo que siempre estaría disponible para el usuario porque al tenerlo directamente en su computadora y solo depender de que la computadora funcione correctamente, siempre estaría disponible. Diego. Concuerdo con mis compañeros. Al ser una aplicación analítica y tenemos el acceso inmediato, entonces va a estar 100% disponible. 24/7. Muy bien. Luis Ernesto. O sea, igual como dicen mis compañeros, pero también si falla la aplicación va a fallar todo el programa. Muy bien, si falla algo en el computador, falla toda la aplicación. Alexis, ¿algo adicional? Alexis. No, perdón, te me silenció. Como dijo mi compañero Ernesto, o sea, sí, puede estar 24/7, pero en caso de que haya un hackeo masivo, yo qué sé, literalmente se va a caer todito el sistema monolítico, porque ya no va a haber disponibilidad y más que todo por seguridad, yo diría. Ya, pero estamos hablando de disponibilidad, no de seguridad. Bueno, ¿me dan sus apellidos? Prueba, Inge. Ajá. Cueva, Ramos también. Ramos, Valladares. Valladares, Bueno, Luis, Luisa, ¿no más? Muy bien. Pues sí, como la mayoría de ustedes dijo, cuando hablamos de disponibilidad en este tipo de aplicativos, pues la disponibilidad depende exclusivamente del computador en el que estamos trabajando. Y de alguna manera la disponibilidad es independiente para cada usuario, ¿cierto? Si se le daña el computador a un usuario, al de contabilidad, no les afecta al resto. El resto sigue trabajando sin ningún problema. En cuanto a disponibilidad, digamos que en una aplicación monolítica, la disponibilidad también es una ventaja. Cuando hablamos de funcionalidad, ¿qué podremos decir en las aplicaciones monolíticas acerca de este atributo de calidad que era la funcionalidad? ¿Influirá en un aplicativo el que su arquitectura sea monolítica en cuanto a la funcionalidad? Paul. Yo creo que no afecta porque como la aplicación ya está completamente desarrollada, se supone que si es que se distribuye va a ser lo que necesita hacer para todos. Cristina, ¿algo adicional que no haya dicho tu compañero? Yo creo que va a ser más fácil de probar porque como la funcionalidad va a estar disponible desde el inicio de la aplicación, o sea, siempre va a ser más sencillo de probarle. Ya, pero ese es otro atributo, las pruebas. Ujú. En cuanto a funcionalidad, John, ¿algo adicional?
Igual, o sea, al ser monolítico, por ejemplo, si existiera algún bug o algún inconveniente, y al estar solo en un sistema se podría hacer, o sea, más fácil de detectar y arreglar. ¿Ya? En cuanto al mantenimiento sería eso. Dan sus apellidos. Enrique, sí. Enríquez, Muy Vera y Cueva. Bien. Pero sí, efectivamente la funcionalidad al ser un atributo propio de cada aplicativo que depende de que la aplicación haga lo que tiene que hacer, pues es independiente de la arquitectura que yo esté utilizando, ¿cierto? No es que se haga más funcional o menos funcional si es que yo utilizo el estilo monolítico, ¿sí? Entonces, digamos que la funcionalidad no sería un atributo que dependa directamente de este tipo de arquitectura, ¿cierto? La funcional va a estar intrínseca, digamos, a cómo haya sido programada y si el aplicativo hace lo que debe hacer. Eso es en cuanto a funcionalidad. Ni una ventaja ni una desventaja. La modificabilidad, las modificaciones, el mantenimiento en sí. ¿Cree que se ve afectado el mantenimiento al tratarse de un aplicativo monolítico, Luis Ernesto? Yo creo que sí, porque si, como es un solo programa grande, si cambiamos algo, tenemos que adaptarle todo ese programa al cambio que hicimos. Muy bien. Paul, ¿qué tienes que decirnos en cuanto a modificaciones? ¿Crees que sea Ju- fácil o difícil? Justamente, o sea, como me había dicho antes, yo me confundí. O sea, sí va a ser difícil porque si es gran cantidad de usuarios, ya dependerá de cada usuario poder, digamos, lanzamos un update, ya, lanzo una corrección. Cada usuario va a tener que implementarla porque va a ser sumamente difícil, que no depende de uno, sino de cada usuario. Muy bien. Kevin, ¿qué tienes que decirnos acerca del mantenimiento? ¿Influye o no influye este tipo de arquitectura? O sea, sí, profe. Digamos en la cuestión de mantenimiento, sí, sí, como decían los compañeros, pero en la cuestión de modificabilidad yo pienso que es más fácil porque como cada uno tiene el sistema a la mano, no se necesita esperar que, o sea, el sistema pida permiso a otro lado o a otro servidor, una cosa, sino desde ahí mismo se le modifica a las, a lo que desea el usuario. Listo. Tiffany, ¿algo adicional que decir? O sea, maneja como dijo el compañero, bueno, al ser una sola unidad, al realizar las pruebas necesarias no se necesita como que dependa de algún otro lado, simplemente lo realizan ella que es solo una unidad. Pero estamos hablando de modificaciones, de mantenimiento, no de test, no de pruebas. Ya. Ya no confundamos un poquito como que los atributos de calidad son diferentes. Dime sus apellidos. Granda, me acuerdo. Gran, ¿Quién más? Cueva ahí. Taneda, Inge. Cueva, Y Valladares, profe. Fontaneda y Valladares. Pues cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de esta tarea de que hay que hacerle cambios, hay que corregirle los errores que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuándo sería una ventaja? En el sentido de que usted tiene una sola aplicación, alguien le muestra que hay un problema, por ejemplo, en las facturas, no se están imprimiendo correctamente, usted modifica el aplicativo, el código fuente, ¿no es cierto? Vuelve a generar el ejecutable y ya corrigió ese problema. Como ventaja, un solo lugar donde corregir, ¿no es cierto? Como desventaja cuando tiene que distribuir esas modificaciones. Haga de cuenta que que el software es una aplicación monolítica y digamos para una empresa de telecomunicaciones que tiene oficinas en todo el país. Dentro de cada ciudad tiene 3, 4 oficinas. Imagínese lo que es actualizar esas computadoras. Digamos que ahora a nivel de red,
Usted se puede comunicar, coge escritorio remoto y pega el código ahí. Pero si son 2000 usuarios a los que tiene que cambiarles el aplicativo donde ya corrigió un problema que tuvo, complicado, ¿no es cierto? Ir copiando el código, actualizándoles a todos la aplicación ejecutable que ya corrigió la parte de facturación. Digamos que el problema era en facturación. ¿Les actualiza las aplicaciones a los contadores o no les actualiza? También son decisiones que debe de tomar. Son funcionalidades que han sido cambiadas, pero que los contadores no usan. ¿Les cambio o no les cambio? Digamos que les actualiza a los bodegueros o no. Digamos que corrige algo en bodega. Solo actualizo a bodegueros y no a todos. O como política en mi empresa pongo que cuando esa aplicación ha sido cambiada, la misma aplicación se coloca en toditas las máquinas. Pero es un trabajo arduo para la gente de tecnologías de información que tenga esa tarea de actualizar las versiones del aplicativo. Ahí tendríamos como una desventaja. A nivel de programación, cuando usted tiene que dar mantenimiento, tiene un solo programa con todo el código fuente, contable, facturación, bodega. Abre el Eclipse, ¿no es cierto? Tiene los paquetes y va a cambiar. Si es un solo programador, es sencillo. ¿Qué tal si, como es una aplicación grande, como decimos, de esta telefónica a nivel nacional que tiene un montón de usuarios, cada usuario le va a identificar diferentes tipos de problemas que pueda tener, bugs que tenga su aplicativo y tiene que corregir, y tiene un grupo de 10 programadores? ¿Cómo hace para mantener el código ahí que todos no se vayan a perder cambios, digamos? El programador A corrige la parte de facturación y él tiene obviamente su código fuente copiado en su computador. Y se le olvidó pasar, digamos que usted decide como política poner en el servidor central que tiene que actualizar el código fuente. Copia las clases que modificó y coloca el código fuente ahí. Cuando otro programador tiene que modificar, copia ese código fuente, se lleva a su computador y hace los cambios, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo manual de estar controlando el versionamiento de la aplicación, complicado, ¿no es cierto? Ahora existe ya software adicional que nos ayuda a controlar el versionamiento. Sin embargo, sigue siendo un problema porque puede ser que dos programadores quieren modificar el mismo componente, la misma clase, el mismo método que está teniendo un problema. A alguno le reportaron un problema y otro tiene en cambio otro problema que corregir. ¿Cómo hago que los dos programadores al mismo tiempo modifiquen ese aplicativo? Entonces, la parte de mantenimiento a nivel de desarrollo, complicada. Yo le pondría como una desventaja. La parte, porque es un solo programa, la parte de la actualización del versionamiento en los diferentes clientes, tengo muchos clientes, es una desventaja, porque tengo que ir copiándoles a todos el mismo versionamiento. Entonces, me afecta a este atributo de calidad del mantenimiento. Que mi aplicación sea monolítica, por supuesto. Voy a tener que en mi empresa yo poner políticas para este mantenimiento, dependiendo de que si mi aplicación es monolítica, y cuando ya veamos otro estilo, veremos que si este atributo puede ser considerado como una ventaja o una desventaja. Pero en todo caso, sabemos que este atributo de calidad sí está relacionado o sí se ve afectado directamente porque escojamos este estilo arquitectónico monolítico. Entonces, eso es algo que debemos tener claro en cuanto al mantenimiento. Veamos otro atributo. La portabilidad. Recuerde que es portabilidad. Se verá afectada la portabilidad por el hecho de que yo haya escogido este estilo monolítico en mi aplicativo. ¿Qué opina? ¿Se ve afectado o le es independiente? Todas esas manitos ya están arriba para responder la pregunta de portabilidad. Sí. Chévere. Paul, dígame. Yo creo que no se ve afectado. Como es un solo aplicativo, puede hacerle los cambios. No sé si es que se comunique con un API, pero como es independiente, no tengo ningún Ahí, por problema. ejemplo, primer error, si me respondes eso en un examen, Sí. al no ser que se comunique con un API. ¿Se puede comunicar con un API, un aplicativo monolítico? No sería porque o sea, genera como tal un ejecutable. Entonces, Exactamente. es directamente. Ajá, es directo. Si me requiere un API, ya no es monolítico. Pero continúe, Paul.
excepto esa partecita que le dijo mal. ¿Influye la portabilidad? Yo creo que no influye la portabilidad. Muy bien, no influye. John, ¿qué opinas tú? ¿Influye la portabilidad si yo escojo que sea monolítico? Yo creo que no, porque como tal, al ser un solo aplicativo, es mucho más fácil para implementarlo en varias, como vimos antes, en varios computadores, así. Entonces, yo creo que no. Diego, ¿qué tienes que decirnos? Algo adicional. Para mí sí influye la portabilidad, porque por ejemplo, si desarrollamos programas monolíticos para Windows, no va a ser portable para otro sistema operativo. Y así de diferentes casos. Entonces, no es portable. Kevin, ¿qué opinas tú? O sea, en realidad es una ventaja porque, como habíamos dicho, o sea, yo puedo instalar el programa en cualquier máquina, entonces es portable. Otra pregunta que le iba a hacer, profe, o sea, ¿es necesario que yo vaya a cada máquina y instale las versiones, o sea, con las fallas ya corregidas? O sea, yo no puedo mandar un instalador y que en cada máquina le instalen, no se puede hacer eso. ¿Cómo manda el instalador? Les manda por correo el exe y le dice al usuario, ejecute el archivo exe ahí, cópiele en tal pad, le hace un manualito y le dice al usuario, usted mismo instálese las últimas versiones. ¿Cómo crees que te vaya si tomas esa política? Eh, pero no creo que sea tan difícil, o sea, no creo que no pueden ejecutar un instalador, o eso yo no puedo hacer como ingeniero. Digamos que, por ejemplo, si pones tu política y dices, le voy a mandar por correo todas las aplicaciones, son archivos ejecutables, ¿no es cierto? Y tú sabes que los virus, por ejemplo, entran por el correo y uno les enseña a los usuarios, a los usuarios de una empresa que no ejecute los adjuntos que vienen en un correo porque son un riesgo potencial. De hecho, si tienes un buen antivirus, te va a bloquear ese tipo de archivos y no te va a dejar ejecutar. Entonces, esa sería, por ejemplo, una pésima práctica. Por segunda parte, tú tienes que considerar que el usuario que tú tienes, en muchos casos, no es experto en tecnologías de la información. También depende de la edad del usuario. Tú estás pensando tal vez que ahora su generación o generaciones más pequeñas que la tuya, inclusive niños de 10, 12 años, dependiendo, ya manejan la tecnología súper fácil y copiar, pegar es sencillo. Pero también puedes tener usuarios de 60 años. Dile, copia el archivo, abra el explorador, coloque en esta ruta. Re complicado. Entonces, dejar esa responsabilidad al usuario final para actualizar el aplicativo no es una tarea del usuario final. Entonces, esa sería, por ejemplo, una mala práctica, el pedirle que el usuario mismo se actualice. Ahora, ¿existe tecnología actual para que este proceso no sea manual y pueda ser automatizado? Sí. Tú puedes, inclusive, hay aplicativos que funcionan como máquinas, ¿cómo se llaman? Autómatas, por ejemplo. Existen aplicaciones que son creadas como autómatas y tú le grabas para que haga alguna tarea en particular y puede coger, le dices a este grupo de direcciones IP de usuarios a los que les voy a actualizar, les va a ejecutar esta tarea a las 10 de la noche, ¿cierto? Mandas un correito diciendo a los usuarios, por favor, hoy no apague su computador, déjelo encendido para que una actualización de nuestro software pueda instalarse. Entonces, solo mandas ese correo y los usuarios saben que no tienen que apagar el computador, porque si está apagado, imposible actualizarles. Y este automata, esta maquinita, este software, lo que hace es, en base a una configuración que tú ya le dejaste a la dirección IP, se conecta, probablemente tengas compartido el directorio en donde tienes que pegar, hace copy del ejecutable, le deja ahí, se desconecta, continúa con el siguiente. Puedes automatizar ese proceso para que no sea una persona la que se encargue de hacer, pero que hay que hacerlo así en una aplicación monolítica, hay que hacerlo. Tienes que actualizar máquina por máquina de forma independiente. Que automatices o no el proceso de copiar y pegar el archivo, eso es otra cuestión distinta.
No sé si me entendiste por ahí. Sí, claro. Listo. Gracias, profe. Marco. Bueno, yo alcé la mano por lo de la portabilidad, pero bueno, eso a mí sí me parece importante, creo, porque cumpliría como que la función de satisfacer a más usuarios que no simplemente estén en una plataforma, ¿no? Y ahorita que dijo lo de las actualizaciones, ¿se podría automatizar ese proceso de actualización más o menos como que generando que otro programa que haga el copia y pega de la actualización? Claro que sí. Inclusive uno puede crear, se llaman, por ejemplo, archivitos.bat, ¿cierto? Donde tú le pones y le calendarizas en las tareas de Windows para que se ejecute un archivo BAT, y el archivo BAT lo que hace es comandos a nivel de sistema operativo y le dice, copie de esta dirección, que es una dirección compartida en algún servidor, ¿no es cierto? Copie de aquí, póngale, haga un paste en esta dirección de mi equipo local. Y que todos los días ese archivito.bat, cuando tú apagas tu computador, lo enciendes, sea lo primero que se ejecuta. Entonces, lo primero que vas a poner en los computadores es que cuando se prendan, van, buscan al servidor la copia actualizada del aplicativo, se copia dentro del disco local del computador del usuario, y así cuando el usuario dé doble clic probablemente le pongas un icono en el escritorio que le lleve a la aplicación, le da doble clic para que se abra y ya tiene la aplicación actualizada. Hay formas de automatizar. Digamos que esa sería una de las primeritas, de las básicas que yo he visto que antes se usaba. Ahora ya existe, como digo, software autómata, que lo que puedes hacer es tú automatizar tareas repetitivas. Y hay formas de configurarlas. Entonces, hay software ya especializado que puede hacer eso y que te ayuda a controlar mejor justamente inclusive tienes la lista de usuarios y te dice, a este usuario no se le pudo actualizar 5 días porque su computador está apagado. Digamos que es un usuario que pidió vacaciones y no está y no le has podido actualizar. Entonces te muestra alarmas donde te dice, este usuario va 5 días, va 10 días sin actualizarse. Puede ser que tengas tú un usuario ahí que ya le despidieron y en tu aplicativo te sigue mostrando que ese usuario sigue 30 días sin actualizarse, 60 días sin actualizarse. Seguramente es porque Recursos Humanos no te ha notificado que ese usuario ya fue despedido o ya renunció, y por eso su computador ya no se prende, ¿cierto? Seguramente le formatearon, le dieron a otra persona nueva y tienes otro usuario que tienes, digamos, pero es software adicional que existe o que tú podrías crear también un software que se encargue de hacer justamente esta tareita básica de copiar las versiones en los computadores de los clientes. Pues son formas de automatizar, digamos, ¿ya? Apellidos. ¿Cuál? Granda. Lo Borja. que escuché, Cueva, Granda, Ramos también. Borja, Ramos, Andrade. Andrade, Quiroga, Marcos, sí, ¿no es cierto? Ajá. ¿Nadie más? Profe, y con ese software, igual seguiría siendo una desventaja el mantenimiento. Claro que sí, porque no es propio de tu aplicativo. Tu aplicativo no se actualiza solito. Tuviste que utilizar algo adicional para automatizar ese proceso de mantenimiento, de distribución de las nuevas versiones, ¿no es cierto? Pero sigue siendo una desventaja. Sin ese software que te automatizó, sigue siendo un problema. O al menos necesitaste un software adicional, comprar, licenciar o desarrollar para resolver un problema que tenías con respecto al mantenimiento, que sí es una desventaja en un aplicativo monolítico. Ahora Claro. sí, centrémonos en lo que es la portabilidad. Decíamos si la portabilidad tiene que ver o no el que yo haya escogido que mi aplicación sea monolítica. La portabilidad tiene que ver con que podamos ejecutar nuestro aplicativo en diferentes sistemas operativos, ¿cierto? Eso no depende de si mi aplicación es monolítica o no. Depende del software de desarrollo que yo utilicé. Por ejemplo, yo utilicé Eclipse con Java, ¿no es cierto? Y eso ya hace que el Virtual Java Machine, ¿no es cierto?,
haga que una aplicación sea portable a nivel de sistema operativo, es decir, una Windows, Linux, Unix. Tranquilamente me funciona la misma aplicación que yo creé, solo hay que instalar el Virtual Java Machine, o sea, la versión de Java, el JRE, para ese sistema operativo, y la misma aplicación que yo desarrollo puede ejecutarse en una máquina que tenga ese sistema operativo. Esta característica de portabilidad no se ve afectada porque yo haya escogido que sea una aplicación monolítica o no. Es independiente, no depende de mi arquitectura para tener portabilidad o no. Depende de la plataforma con la que yo desarrollé. ¿No es cierto? Si usted desarrolla un aplicativo en una plataforma que le permite desarrollar el mismo aplicativo para Apple como sistema operativo iOS, como sistema operativo Android, ¿cierto? Su aplicativo va a tener esta característica, este atributo de calidad de que es portable, tiene portabilidad, pero no depende de la arquitectura. Entonces diríamos que, por ejemplo, la portabilidad también es independiente de si yo escogí que mi arquitectura sea o no, eh, monolítica. El rendimiento, este performance, recuerde cómo calculábamos el rendimiento en una aplicación. Este rendimiento tendrá que ver con el estilo que yo escogí. ¿Se verá influenciado? ¿Le afectará de alguna manera? ¿Qué opina? Marco. Tal vez yo siento que el rendimiento no, porque de la misma manera, si sea monolítica o no, al momento de desarrollarla se va a intentar hacer como que el software sea lo mejor posible en cuestión de rendimiento. John, ¿qué opinas tú? Yo creo que en este caso sí, porque al ser monolítico, o sea, depende mucho de cada computador en el que esté funcionando. Entonces, si el computador es de recursos bajos, por ejemplo, y el aplicativo necesita mucho recurso computacional, ya se vería afectado el rendimiento. Entonces, yo creo que sí. Luis Ernesto, ¿tú qué opinas? Yo también creo que sí, porque como es uno, o sea, es independiente el programa a cualquier cosa. Si falla, va a fallar todo y ya. Ya, pero hablamos de rendimiento, no de fallas, no de punto de falla. Ajá, o sea, deja de rendir el programa. Ya, Paul. No sé, no, pero no habíamos hablado de ella No te escucho, Paul. no. Sí. A ver, hable. A ver, lo que Ahí le decía escucho es, bien. ya, entonces, mm, si no me equivoco, no sé, no creo que no me estoy confundiendo, pero en esto de los monolíticos habíamos dicho que como no depende de otros aplicativos, sino que es solo del mismo, el rendimiento no se ve afectado. Entonces, es una ventaja. Muy bien, cuando hablamos, vamos a poner primero los puntitos, tenemos los apellidos. Andrade. Cueva. Cueva. Andrade, Cueva, ¿alguien más? Ramos también. ¿Alguien más? Valladares, profe. Dale. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Si hablamos de rendimiento, ¿no es cierto? Habíamos visto cuando vimos este atributo de calidad, decíamos que el rendimiento dependía de cuántos saltos tiene que hacer un aplicativo, ¿no es cierto? Decíamos que si tenemos bastantes saltos, el rendimiento va a bajar, ¿cierto? Si tenemos una latencia muy grande, el rendimiento va a bajar. Entonces, cuando este aplicativo se ejecuta, solo depende de sí mismo y de los recursos que tenga el computador. Por tanto, ¿afecta que yo utilice un estilo arquitectónico monolítico en el rendimiento? Sí, le da mayor rendimiento.
porque no tiene que hacer saltos a ningún otro computador para cumplir con una tarea. La tarea se ejecuta de principio a fin dentro del mismo computador. Por tanto, el rendimiento sí es una ventaja en este estilo. Reusabilidad era otro atributo de calidad. La reusabilidad dependerá de si yo escogí el estilo monolítico. ¿Qué opina? Paul, ¿qué opinas? Yo opino que como estamos desarrollando la aplicación desde el inicio, podemos ver qué podríamos dejar para utilizar en un programa futuro, por así decirlo. Como es el desarrollo desde cero, yo creo que sí es altamente reusable el software a futuro. Ya, pero depende que yo haya escogido el estilo monolítico para que el software sea reusable o no. Yo creo que sí, porque todo está en un solo, o sea, yo soy el que desarrolla y está todo en un solo programa, entonces yo sé qué se va a reusar y qué no. O sea, es mi idea. Ya. Kevin, ¿qué opinas tú acerca de la reusabilidad? No, no tiene nada que ver porque, o sea, la reusabilidad tiene que ver más bien con lo que es que, el código, qué tipo de programación estamos utilizando, qué lenguaje. Más Correcto, o menos con los patrones. correcto. John, ¿qué opinas tú? ¿Le influye que yo haya escogido monolítico en la reusabilidad? No, no influye porque la reusabilidad se puede usar en diferentes formas. Se puede reusar el mismo código en el mismo programa. No tiene nada que ver con el sistema monolítico. Marco, ¿qué opinas tú? Igual que los compañeros, Inge, no creo que afectaría la decisión de si sea monolítico o no. Correcto, en eso tienen toda la razón. La reusabilidad, ¿cierto? Usted pudo haber creado un método y a ese método estarle llamando desde varios lugares, ¿no es cierto? Significa que yo estoy reutilizando el código. No depende del estilo monolítico, es decir, no tengo más reusabilidad o menos reusabilidad si utilizo este estilo, ¿sí? Es independiente. En cuanto a seguridad, mientras deme los apellidos y piense en seguridad. Grande. Enrique, sí. Andrade, ¿No más? En cuanto a seguridad, ¿cree que depende el estilo monolítico haga que un software sea más o menos seguro? Hablemos de estos tres en conjunto. Hablemos de la seguridad. Si un estilo monolítico le convierte por defecto o influye la seguridad, influye la testeabilidad, influye la usabilidad. De estos tres, Marco, ¿qué opinas? bueno, en este caso yo creo que evaluando los tres sí influiría un poco por, por el hecho de que, como usted dijo, al tema de tal vez de actualizaciones o de no se me viene la idea. En el momento en el que querramos como que, por ejemplo, testear o ayudar al usuario a hacer algo, dependería simplemente de la aplicación y nos costaría como que mucho hacer algo en un programa que sea monolítico. También influiría en la seguridad, según yo. Paul, ¿qué tienes que decirnos? Más o menos por ahí va en realidad. De que, digamos, se encuentra un fallo de seguridad en un aplicativo, significa que si es que tenemos si alguien se encuentra esa falla, va a poder atacar a todos los usuarios que tengan el mismo aplicativo, por lo que igualmente para poder corregir esa falla en cada uno de ellos va a ser complicado y hasta eso ya puede ser todo un desastre. Sí, puede que Ya. influya. Cristina, Sí, o sea, al ser de un sistema, bueno, en cuestión de seguridad, yo creo que si es que hay como un error o más que un error como
una violación a la seguridad del programa en sí, va a fallar en todo, o sea, todo va a verse afectado. ¿Ya? ¿Alguien más en cuanto a la testeabilidad o la usabilidad estará relacionada con que una aplicación sea monolítica o no? Con respecto a la usabilidad. Ajá. Dígame. En cuanto a la testabilidad, no se vería afectado porque basta con comprobar el único aplicativo o sea, para saber que es correcto en todos. O sea, yo digo que la testabilidad no se ve afectada. ¿Ya? Luis Ernesto, ¿qué opinas? Así es, la testeabilidad no se ve afectada y de hecho es más fácil de probarle porque es es un solo código, es solo una unidad de código. De acuerdo. La testeabilidad es más fácil de hacerlo en un aplicativo monolítico, por tanto, sí se afecta. Es decir, si es más fácil, si yo sí puedo decir que este atributo de calidad, la testeabilidad, es una ventaja si yo escojo un aplicativo monolítico. Es decir, de pronto estamos complicándonos un poquito si se ve afectado o no, si es una ventaja o una desventaja cuando yo escogí el estilo monolítico. La testeabilidad se convertiría en una ventaja. Sí depende de la testeabilidad, en este caso, de que yo haya escogido monolítico o no. ¿Bien? A lo mejor ahorita no tenemos con qué comparar. Cuando veamos el segundo estilo, ya podemos ir viendo cómo en unos casos la testeabilidad sí es una ventaja o es una desventaja. Sí, pero concuerdo contigo. Diego, ¿qué tendrías que decirnos? Yo le iba a hablar de la usabilidad. ¿Correcto? Pues, no, para mí ese atributo no tendría nada que ver con una aplicación analítica. Correcto. Mm, Ujú. Porque es independiente, o sea, no tiene nada que ver que sea monolítico, no, para que sea usable mm, para los usuarios. Bueno, vale la Ajá. redundancia. Correcto, ¿no es cierto? La usabilidad, este atributo de calidad, depende de cómo lo programó el programador, ¿no es cierto? Y el diseñador, qué tan fácil es para el usuario final utilizar el aplicativo. No depende para nada de si el aplicativo es monolítico o no. Paul, ¿algo adicional que decir? No, ahorita ya más o menos me aclaró la duda. Es que eres más bien como que para mí la usabilidad era el medir la satisfacción de cada usuario. Y como cada usuario tal vez pueda tener una diferente opinión del programa, dije tal vez sea Por un supuesto que pequeño cada problema. usuario tiene una opinión diferente, pero no depende de que tú hayas escogido que sea monolítico para que un aplicativo sea más usable o menos usable. ¿Sí? Al usuario no le influencia eso. Digamos que la usabilidad tiene que ver con los menús, con los colores, con los botones, con cuántas pantallas tiene que dar clic para hacer una tarea. Entonces, eso dependerá del diseño que utilizó el programador, más no del estilo arquitectónico. Más o menos esa sería la idea. ¿Ya? Gracias. Diremos que la usabilidad descartado no depende de que yo haya escogido este estilo arquitectónico, ¿no? La testeabilidad, dijimos que sí, consideramos una ventaja. Cuando escogimos que sea monolítico, la testeabilidad es mucho más sencilla, más fácil de probar porque tenemos en un computador toda la funcionalidad y podemos probar todas las transacciones de inicio a fin sin ningún inconveniente. Entonces sí se considera una ventaja. La seguridad. Depende que yo haya escogido monolítico. Usted me dice, si tiene una falla de seguridad, pero esa falla de seguridad depende de que yo le hice monolítico. ¿Será que eso hace que sea más segura o menos segura? ¿O la falla de seguridad depende del programador? Y si dejó algo abierto por ahí, ¿qué se considera un problema de seguridad? ¿Dependerá de que sea monolítico o no? Marco, ¿qué tienes que decir? No sé si tal vez se podría evaluar en el caso de que se presente tal vez una falla, que para otros sistemas sea más fácil solucionarlas, y ahí sí influiría si es monolítico o no. Pero digamos que el código lo tienes uno solo. Si hay una falla de seguridad, digamos que hay una falla de seguridad que se llama intrusión de código, ¿no es cierto? Digamos que creaste un aplicativo
que tiene algún puerto de algún puerto de comunicación abierto y por ahí están ingresando a tu aplicación. Hay una falla y tienes que corregir. Es un solo programa el que tienes que corregir. Luego que tengas que distribuir a toditos los usuarios con la corrección, correcto. Pero depende de la arquitectura que haya más seguridad o menos seguridad. Cuando hablamos de seguridad eran algunas cosas, ¿no es cierto? También hablábamos de seguridad en la forma de validar el acceso de los usuarios, ¿cierto? Entonces, tener contraseñas seguras o no, pero depende de que sea monolítico esta seguridad o no. Paul, ¿qué opinas? Como que ahorita más o menos está un poquito la idea clara. Como que independientemente del estilo que escojamos, siempre va a haber fallas. No se trata, creo que de corregir, sino que del estilo. Y creo que no depende del estilo en sí, de que haya fallo o no. Muy bien. Kevin, ¿qué opinas tú? Verá, profe, yo le veo de esta manera, no sé si esté bien o está, pero digamos que em, tiene una, o sea, algún hackeo la aplicación, como es monolítica, eh, digamos, va a caer toda la aplicación, ¿no es cierto? Pero si fuera distribuida, solo cayera parte de la aplicación, no todas. Eso es lo que, como yo le veo. Ya. Pero ahí si hablemos de caer toda la aplicación, yo hablo de disponibilidad, por ejemplo. Como No, o sea, digamos que disponibilidad, tenga una, o sea, me refiero a que tenga una falla en seguridad, o sea, que entre alguna persona ujú, y robe información o alguna cosa, o ese tipo de cosas. sí, pero dependerá del estilo. Claro, pues porque en tal caso, si fuera monolítica, entra la persona, puede causar algún daño a toda la aplicación. Si fuera distribuida, solo podría causar daño a partes de la aplicación, las otras seguirían intactas. Es como yo le veo. Yo diría que si hablamos de eso, si es una aplicación, por ejemplo, distribuida, yo ataco a uno de sus componentes y todos los usuarios o todas las transacciones que tengan relación con ese componente se van a caer, Pero ¿cierto? las otras no. En cambio, pero las otras Ya, están. digamos que hace unos años, por ejemplo, existió un problema de seguridad a nivel del SQL Server. Tenía unos puertos abiertos. Evidentemente, un aplicativo que tenga la base de datos en la mitad, que es algo importantísimo, ¿cierto? Y tenemos muchísimos aplicativos independientes, haga de cuenta que se están conectando con esa base de datos. Un hueco de seguridad en la base de datos hacía que la base de datos no esté disponible. Ninguno de sus componentes podía comunicarse con la base de datos. Si bien los componentes estaban arriba, ¿qué significaba? Que digamos que el aplicativo de web estaba disponible, pero el rato de hacer una consulta no retornaba información porque la base no estaba disponible. El aplicativo de caja, si bien podían los usuarios ingresar al aplicativo de caja, pero la base no estaba disponible, no podían hacer ninguna transacción. Digamos que así con todos los módulos. Pero Pero yo ahí no podríamos aplicar failover. claro que sí, pero que tenga un hueco de seguridad en cualquier caso, con contraseñas débiles, con que pueda haber suplantación de identidad, que se esté escuchando las contraseñas o haya un sniffer por ahí que esté capturando toda la información. Depende de que si el estilo es monolítico o no. Yo diría que es independiente la seguridad del estilo. Que sea monolítico no le hace a una aplicación más segura o menos segura. Depende de cómo fue programada y de las fallas de seguridad interna que vaya a tener ese aplicativo. En todo caso, para mí la seguridad es independiente del estilo. En este caso, para el estilo monolítico no le hace ni más seguro ni menos seguro cuando usted escogió monolítico. Dependerá de cómo programó y qué huecos de seguridad tenga activado. No sé si me hago entender por ahí. ¿Algo adicional que decir? Tal vez, ahí sí, ya, para mí ya quedó un poco más claro. Y
al momento de la seguridad o de que haya algo que cambiarle, actualizable o lo que sea, estaríamos hablando de modificabilidad, ¿cierto? Así es. Ya, ahí sí entendí. Gracias, Inge. Listo. A ver, chicos, los apellidos para poner los puntitos. Cueva, Inge. Cueva, Borja, Inge. Anda, Borja, Andrade. Valladares, profe. Andrade, Valladares. ¿Alguien más? ¿No? Chévere. Listo, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar con todo lo que fue este estilo arquitectónico llamado monolito. Y nos vemos en nuestra siguiente clase para ver un estilo diferente a los monolíticos. Que tenga un buen día. Gracias, Inge. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cueva, Inge.